A menudo, en nuestra vida diaria, nos encontramos con momentos de debilidad, momentos en los que nos sentimos incapaces, frágiles o fracasados. Son esos momentos cuando parece que nuestra fuerza interior se desvanece y la esperanza se ve opacada por las circunstancias. Sin embargo, lo que no vemos con claridad en esos momentos es que nuestras debilidades no son solo una carga o un obstáculo en el camino, sino que son la base sobre la que Dios construye algo más grande que podemos imaginar. En la paradoja divina, nuestras debilidades tienen un propósito profundo, un propósito que se extiende más allá de nuestra comprensión. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:9, dijo: «Pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta revelación es un principio fundamental del cristianismo. En nuestras debilidades, la gracia de Dios se hace más evidente y su poder se manifiesta de manera más clara. Lo que puede parecer una limitación es en realidad la oportunidad para que la gloria de Dios brille de una manera poderosa. A través de nuestras debilidades, podemos experimentar la gracia y el poder de Dios de una manera que no podríamos si fuéramos autosuficientes. Este principio se refleja en muchas historias bíblicas. Piensa en Moisés, quien, a pesar de sus inseguridades y su sentimiento de incapacidad, fue elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés, al principio, se sintió débil y dudó de sí mismo, pero Dios le aseguró que no lo haría solo. Fue a través de sus debilidades que la grandeza de Dios fue revelada. Desde la zarza ardiente hasta la separación del Mar Rojo, Dios usó la debilidad de Moisés para demostrar que su poder no tiene límites, y que Él puede obrar milagros a través de lo que consideramos incapacidad. Lo mismo ocurre con nosotros. Las debilidades que experimentamos, ya sean físicas, emocionales o espirituales, no son un accidente ni una coincidencia. Son un vehículo para que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. En nuestros momentos de vulnerabilidad, Él puede moldearnos, enseñarnos y prepararnos para un propósito mayor. No importa cuán grandes o pequeñas sean esas debilidades, lo que importa es que Dios puede usarlas para su gloria. Además, nuestras debilidades nos acercan a Dios de una manera única. Es en nuestra debilidad donde comenzamos a entender nuestra necesidad de su poder. Jesús dijo en Mateo 5:3, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Esta pobreza en espíritu no es una derrota, sino una humildad que nos permite recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. La debilidad nos hace conscientes de nuestra dependencia de Él, y esa dependencia es el primer paso para experimentar la fuerza divina que nos sostiene. Este es el principio que debemos abrazar. Nuestras debilidades no son un impedimento para el propósito de Dios en nuestras vidas. Son una oportunidad para que Él nos use de manera que nunca podríamos haber imaginado. La historia de la humanidad está llena de hombres y mujeres que, a pesar de sus imperfecciones y debilidades, fueron instrumentos poderosos en las manos de Dios. Y lo más asombroso es que también podemos ser parte de esa historia. No somos demasiado débiles, ni demasiado imperfectos, ni demasiado frágiles para que Dios nos use. A medida que avanzamos en nuestro entendimiento de cómo nuestras debilidades pueden ser usadas por Dios, llegamos a una verdad profunda. La debilidad no es una barrera, sino una puerta abierta a la manifestación del poder de Dios. Cuando nos enfrentamos a nuestras limitaciones, es fácil caer en la desesperación y pensar que estamos destinados a ser derrotados. Pero lo que sucede en realidad es que nuestras debilidades crean un espacio en el que Dios puede obrar milagros. Consideremos la historia de David y Goliat. Un joven pastor, aparentemente frágil y sin experiencia militar, se enfrenta a un gigante temido por todo un ejército. ¿Cómo es que un hombre tan débil, tan insignificante, podría tener la oportunidad de derrotar a un guerrero tan formidable? La respuesta está en la gracia y el poder de Dios. David no confió en su propia fuerza, sino en el poder de Dios para enfrentar lo imposible. En 1 Samuel 17:45, David declara: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel,
a quien tú has desafiado. Fue la debilidad de David, su humildad y su dependencia total de Dios lo que le permitió vencer al gigante, y no su habilidad o fuerza. Este principio se aplica a nuestra vida diaria. Cuando somos conscientes de nuestras debilidades, estamos en la mejor posición para ver el poder de Dios trabajar. No es nuestra fuerza lo que nos capacita, sino su poder. Jesús mismo lo dijo en Lucas 18, 27. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Esta declaración nos recuerda que lo que consideramos imposible puede ser alcanzado cuando confiamos en el poder divino. La debilidad también tiene el poder de hacernos más empáticos y compasivos con los demás. Cuando sufrimos, cuando nos sentimos incapaces, comenzamos a entender mejor el sufrimiento de otros. Esta empatía nos permite servir a los demás de manera más efectiva, porque podemos compartir con ellos no solo nuestras bendiciones, sino también nuestras luchas. Jesús, en su humanidad, experimentó el sufrimiento, la debilidad y la tentación. Él nos entiende porque vivió lo que nosotros vivimos. En Hebreos 4, 15 se nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta comprensión profunda del sufrimiento humano nos lleva a un lugar de verdadera compasión y servicio. Además, nuestras debilidades nos enseñan a ser más humildes. Cuando somos conscientes de lo poco que podemos hacer sin la ayuda de Dios, aprendemos a reconocer la soberanía divina en nuestras vidas. La humildad es una de las cualidades más importantes para caminar con Dios. El mismo Jesús, el Rey de Reyes, mostró una humildad sin igual al vivir entre nosotros, servirnos y sacrificarse por nosotros. En Filipenses 2:8 se nos recuerda que, habiendo sido hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su humildad fue la que permitió que su poder fuera revelado de una manera tan grandiosa. Las debilidades también nos hacen más fuertes en el sentido espiritual. En nuestra fragilidad, encontramos nuestra mayor oportunidad para experimentar la gracia de Dios de manera profunda. Cada vez que reconocemos que no podemos hacer algo por nuestra cuenta y confiamos en Él, nos acercamos más a su corazón, con Él. Al entregarnos completamente a su voluntad, dejamos que su poder se perfeccione en nosotros. En 2 Corintios 12:10, Pablo escribe, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta afirmación radical revela un principio espiritual profundo. La debilidad es la oportunidad perfecta para que el poder de Dios se manifieste con toda su fuerza. Es en la debilidad donde Dios nos forma, nos moldea y nos capacita para cumplir su propósito. No importa lo que enfrentemos, Él puede usar nuestras luchas como una plataforma para su gloria. En nuestras debilidades, aprendemos a depender completamente de Él y a dejar de confiar en nuestra propia suficiencia. Y cuando finalmente superamos las pruebas, lo hacemos con la plena certeza de que fue Él quien nos sostuvo. Cuando nos enfrentamos a nuestras debilidades, es fácil caer en la desesperanza, pensando que éstas nos definen o limitan nuestro potencial, pero lo que a menudo no vemos es que nuestras debilidades son la base sobre la cual Dios edifica nuestra fuerza espiritual, como el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 12:9, pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en el reconocimiento de nuestra debilidad donde comenzamos a experimentar una transformación radical. Lo que parecía un obstáculo se convierte en la herramienta que Dios utiliza para perfeccionar su poder en nosotros. La naturaleza humana tiende a evitar las debilidades. Buscamos la fuerza, la autosuficiencia y la perfección, pero la vida cristiana nos enseña que en nuestras debilidades encontramos una oportunidad única para experimentar el poder de Dios de una manera tangible. Cuando reconocemos nuestra falta de control y nos rendimos a su voluntad, dejamos espacio para que Él trabaje en nosotros de maneras que nunca habríamos imaginado. La debilidad, lejos de ser un impedimento, se convierte en un medio por el cual Dios nos muestra que no necesitamos depender de nuestras propias fuerzas, sino de su gracia y poder divino.
Tomemos el ejemplo de Pedro, el discípulo que caminó sobre el agua hacia Jesús, pero que, al dudar, comenzó a hundirse. Pedro representaba nuestras luchas humanas, nuestra tendencia a perder la fe cuando las circunstancias nos abaten. Sin embargo, en ese momento de debilidad, cuando estaba a punto de hundirse, Pedro clamó: «Señor, sálvame». Y Jesús, con gran compasión, extendió su mano y lo rescató. En ese acto de debilidad, Pedro experimentó una revelación más profunda de la misericordia de Jesús. En sus momentos de caída, fue cuando más sintió la gracia de Dios, mostrando que incluso en nuestra fragilidad, Dios está dispuesto a levantarnos. Otro gran ejemplo de esto es la vida de Job. Job, quien perdió todo lo que amaba, su salud, su familia y sus riquezas, es un ejemplo de cómo la debilidad no es el final de nuestra historia, sino el principio de un testimonio poderoso. En su sufrimiento, Job fue probado y refinado, y al final vio cómo Dios restauraba todo lo que había perdido, multiplicado de una manera que Job no había podido imaginar. Job 42:10 nos dice: «Y Jehová volvió a dar a Job el doble de lo que antes tenía, después que hubo orado por sus amigos». Las debilidades y pruebas de Job no solo lo acercaron a Dios, sino que lo prepararon para recibir más bendiciones de las que había tenido antes. Dios no permite que pasemos por la debilidad por casualidad. En su sabiduría perfecta, Él usa nuestras luchas para enseñarnos a depender más de Él, a fortalecer nuestra fe y a reconocer su poder. La debilidad nos enseña la humildad. Nos recuerda que somos frágiles y necesitamos la intervención divina. En esos momentos no estamos siendo castigados, sino moldeados. A través de nuestras luchas, Dios nos prepara para las bendiciones y las pruebas futuras. La debilidad es, en efecto, el lugar donde el poder divino se manifiesta con mayor claridad. En la vida de cada cristiano, hay momentos en los que nuestra fe se pone a prueba, momentos en los que nos sentimos impotentes, abrumados por las circunstancias. Pero es precisamente en esos momentos cuando la gracia de Dios es más evidente. Es en nuestra debilidad cuando nos damos cuenta de que no estamos solos. Dios, a través del Espíritu Santo, se convierte en nuestra fortaleza. Al clamar a Él, recibimos no solo su consuelo, sino también el poder para superar cualquier obstáculo. Jesús, durante su ministerio terrenal, también vivió la experiencia de la debilidad humana. En el huerto de Getsemaní, Él oró al Padre, pidiendo que si era posible se apartara de Él el cáliz del sufrimiento. A pesar de la angustia y el temor, Jesús se sometió a la voluntad del Padre, confiando en que Dios tenía un plan perfecto para Él y para la humanidad. En ese momento de vulnerabilidad, cuando fue arrestado y llevado a la cruz, Jesús mostró la perfecta combinación de debilidad humana y fuerza divina. Su sacrificio en la cruz fue el acto más grande de debilidad humana, pero también el acto más grande de poder divino, ya que a través de Él, el mundo entero fue redimido. La debilidad, entonces, no es un obstáculo, sino una oportunidad. Es una oportunidad para que el poder de Dios sea glorificado a través de nosotros. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, experimentamos su gracia en formas que no podríamos si nos sintiéramos autosuficientes. La verdadera fortaleza, entonces, no proviene de nuestras habilidades o logros, sino de nuestra dependencia total de Dios, quien es nuestra fuente de todo poder y victoria. A medida que profundizamos en la comprensión de nuestras debilidades, y cómo éstas son la plataforma para el poder de Dios, llegamos a un punto crucial: la confianza total en Él. En momentos de debilidad, podemos experimentar un gran miedo, la sensación de que todo está fuera de control, y la duda que asoma cuando nuestras fuerzas parecen agotarse. Pero aquí es donde la verdadera transformación ocurre. Cuando nos rendimos completamente a Dios, y aceptamos que nuestras propias fuerzas no son suficientes, es cuando su poder comienza a fluir más intensamente a través de nosotros. El Señor nos invita a confiar plenamente en su capacidad para obrar en nuestras vidas. En Proverbios 3, 5, 6, se nos dice: «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este versículo es un llamado claro a soltar el control y rendirnos a la voluntad divina, sabiendo que su plan para nosotros es perfecto, incluso cuando no lo entendemos en ese momento. Cuando enfrentamos dificultades que parecen más grandes de lo que podemos manejar,
es fácil caer en el desánimo, pero el Señor nos llama a mantenernos firmes y confiar en que Él proveerá. En 2 Corintios 12:10, Pablo nos muestra un ejemplo de este principio, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las angustias, porque cuando soy débil, en las angustias, entonces, soy fuerte. Este versículo puede parecer contradictorio a los ojos del mundo, pero la verdad que contiene es profunda. Nuestras debilidades no solo nos permiten experimentar la fuerza de Dios, sino que nos enseñan a depender completamente de Él. Cuando aceptamos nuestras debilidades, nos encontramos en el mejor lugar para experimentar la gracia de Dios. La debilidad nos enseña a ser humildes, y la humildad nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, esto no significa que debamos permanecer en un estado de pasividad o resignación. Al contrario, nuestras debilidades deben impulsarnos a acercarnos más a Dios en oración, pidiéndole fuerza y dirección para superar lo que enfrentamos. La oración se convierte en un vehículo por el cual nuestras debilidades se convierten en puntos de acceso para el poder divino. Jesús mismo nos dio el ejemplo más perfecto de confianza y dependencia total en Dios durante su tiempo en la tierra. En el huerto de Getsemaní, mientras enfrentaba la angustia y la incertidumbre, oró con fervor. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. A pesar de la enorme carga que llevaba, Jesús no dudó en rendirse completamente a la voluntad del Padre, confiando en que, a través del sufrimiento, se llevaría a cabo el propósito divino. Así como Jesús confió en su Padre en el momento de su mayor angustia, también nosotros podemos confiar en Él en nuestras luchas. La confianza en Dios no significa que todo será fácil, sino que Él estará con nosotros en medio de la dificultad. La fe en Dios no es un escape de las pruebas, sino un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Allah nos recuerda que, aunque no veamos el panorama completo, Él tiene el control y nos guía con su sabiduría infinita. De hecho, muchas veces, las circunstancias difíciles son las que nos enseñan a confiar más profundamente en Dios. Las pruebas nos muestran que nuestras fuerzas humanas son limitadas y que necesitamos su intervención divina. Como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo expresa la confianza plena en que, incluso en los momentos más oscuros, la presencia de Dios está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y dándonos la fuerza para seguir adelante. Y Dios, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de experimentar su poder en nuestras debilidades. Cuando estamos débiles, Él se convierte en nuestra fortaleza. La gracia de Dios no solo cubre nuestras faltas, sino que transforma lo que percibimos como debilidad en un vehículo para su gloria. Al rendirnos completamente a Él y confiar en su voluntad, nos convertimos en instrumentos de su poder, y podemos hacer cosas que antes parecían imposibles. Es importante recordar que, a pesar de nuestras luchas, Dios siempre está obrando en nuestra vida. No estamos solos en nuestra debilidad. Él nos promete que nunca nos dejará ni nos desamparará. En Deuteronomio 31:6, se nos dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esta es una promesa que podemos tomar como nuestra. En nuestra debilidad, Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestro espíritu para que podamos vencer lo que se nos presenta. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de cómo las debilidades nos preparan para vivir en el poder de Dios, debemos recordar que la verdadera fortaleza espiritual no proviene de nuestras habilidades o logros, sino de nuestra total dependencia de Él. La gracia divina actúa de manera única en nuestras vidas, transformando lo que parece ser un obstáculo en un punto de acceso para el poder de Dios. En el Salmo 28:7, el salmista declara: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón, y fui ayudado. Esta es una de las verdades más profundas que podemos abrazar. No estamos destinados a enfrentar la vida y sus dificultades por nuestra cuenta. Al contrario, en nuestra debilidad,
encontramos nuestra mayor fortaleza. Es en nuestra vulnerabilidad donde comenzamos a comprender cuán profunda y real es la gracia de Dios. Cuando nos acercamos a Él en humildad, buscando su ayuda en medio de nuestras luchas, Él responde. En Isaías 40:29, se nos asegura: Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta promesa nos recuerda que, aunque nuestros recursos sean limitados, los de Dios son infinitos. Él es capaz de darnos la fuerza necesaria para superar cualquier desafío, transformando nuestras debilidades en instrumentos para su gloria. La vida cristiana, entonces, no se trata de ser fuerte por nuestra cuenta, sino de aprender a depender completamente de la fuerza de Dios. Al reconocer nuestras limitaciones y vulnerabilidades, nos posicionamos para recibir más de su gracia. Es a través de nuestras luchas que aprendemos a confiar más profundamente en Él y a caminar con la seguridad de que no importa lo que enfrentes, Dios está obrando en ti y a través de ti. Esto no significa que las pruebas sean fáciles de llevar. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos dio una promesa maravillosa. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En medio de nuestras debilidades y desafíos, podemos encontrar consuelo y esperanza en la victoria de Cristo. Él ya ha derrotado al mal, y a través de su victoria, podemos vivir con la certeza de que nuestra debilidad no es el fin, sino el principio de algo más grande. Cuanto más nos rendimos a Dios, más Él puede hacernos crecer espiritualmente. La verdadera fortaleza espiritual se encuentra en la rendición. Cuando nos rendimos a su voluntad, cuando reconocemos que no podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, abrimos espacio para que Él obre en nosotros. Esto no es un signo de debilidad, sino de fortaleza verdadera. La fortaleza que proviene de Dios. En Filipenses 4:13, Pablo nos recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta poderosa afirmación no se basa en nuestra habilidad, sino en la habilidad divina de Cristo, para hacernos capaces de superar cualquier obstáculo. Al centrarnos en Él y no en nuestras propias limitaciones, podemos enfrentarnos con valentía a cualquier desafío que se nos presente. La fe nos permite ver más allá de nuestras debilidades y confiar en el poder infinito de Dios. La debilidad también nos prepara para un propósito mayor. A veces las luchas que enfrentamos no son solo pruebas de nuestra fe, sino que son herramientas que Dios usa para prepararnos para lo que vendrá. Las dificultades de hoy son la preparación para el ministerio de mañana. Las lecciones que aprendemos en medio de nuestras debilidades nos equipan para hacer luz en un mundo oscuro, para ser portadores de esperanza y fortaleza para aquellos que también están luchando. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir como Él vivió, confiando en el Padre en todo momento, sabiendo que Él nos sostendrá. Jesús, en su sufrimiento, encontró fortaleza no en su propia humanidad, sino en la voluntad de su Padre. Del mismo modo, cuando enfrentamos nuestras propias pruebas, podemos encontrar fortaleza no en nosotros mismos, sino en la relación que tenemos con Dios. El verdadero propósito de nuestras debilidades es que nos permitan acercarnos más a Dios, depender completamente de Él y experimentar el poder transformador de su gracia. Al caminar con Él, somos capaces de enfrentar cualquier dificultad, sabiendo que en nuestra debilidad, Él se hará fuerte. La verdadera belleza de nuestras debilidades radica en que son el terreno fértil donde la gracia de Dios puede florecer de manera asombrosa. Al igual que una semilla que debe ser enterrada en la tierra para crecer, nuestras dificultades y limitaciones nos ofrecen la oportunidad de ser transformados y renovados por el poder de Dios. Esto no solo se trata de soportar nuestras pruebas, sino de permitir que Dios nos moldee a través de ellas. Él utiliza nuestras debilidades para purificarnos, hacernos más como Él y prepararnos para los planes que tiene para nosotros. El apóstol Pablo nos comparte su propia experiencia de cómo la debilidad se convirtió en un vehículo para el poder de Dios en 2 Corintios 12:7-9, y para que no me exaltase sobre medida me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no solo aceptó su debilidad, sino que llegó a comprender que, a través de ella, experimentaba una cercanía especial con el poder de Cristo. El aguijón en su carne, que él mismo describe como un sufrimiento constante,
se convirtió en un recordatorio de que el poder de Dios es más grande que cualquier lucha que podamos enfrentar. Pablo, al final, aprendió a encontrar gozo en sus debilidades, sabiendo que ellas no eran un obstáculo, sino una plataforma para que Dios obrara con mayor poder. Este principio se extiende a nuestras vidas también. A menudo nos encontramos enfrentando situaciones que parecen insuperables, y podemos sentirnos como si nunca seremos capaces de superarlas. Pero lo que la Biblia nos enseña es que en esos momentos de debilidad podemos experimentar una transformación poderosa pronto. Cada dificultad, cada desafío, cada lucha se convierte en una oportunidad para que Dios nos haga más fuertes, más dependientes de Él y más capaces de realizar su voluntad en nuestra vida. A través de nuestras debilidades, Dios nos capacita para servir a los demás de una manera más efectiva. Cuando hemos pasado por pruebas, estamos mejor equipados para entender y consolar a aquellos que atraviesan situaciones similares. La gracia de Dios nos capacita no solo para vivir con nuestras debilidades, sino para ser una fuente de esperanza y fortaleza para otros. Nuestra fragilidad, lejos de ser algo que debemos ocultar, se convierte en un testimonio del poder de Dios para transformar vidas. El ejemplo de Jesús es el más grande testimonio de esta transformación. A través de su sacrificio en la cruz, experimentó el dolor y la debilidad humana de manera suprema, pero fue a través de su muerte y resurrección que trajo salvación al mundo entero. Al mismo tiempo que sufría, estaba cumpliendo el propósito divino de redimir a la humanidad. La debilidad de Jesús en la cruz no fue el final de su historia, sino el principio de la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Al mirar a Jesús en la cruz, vemos que la debilidad y el sufrimiento no son el fin de nuestra historia. A través de la muerte de Cristo, vemos la esperanza de la resurrección. Del mismo modo, nuestras debilidades, nuestros sufrimientos y nuestras luchas no son el final de nuestra historia. Son solo el inicio de una transformación más grande que Dios quiere hacer en nosotros. A través de nuestras debilidades, podemos ser levantados, renovados y transformados en algo más glorioso de lo que podríamos imaginar. Cuando nos rendimos a Dios y le permitimos obrar a través de nuestras debilidades, experimentamos el poder divino de una manera tangible. En vez de ser derrotados por nuestras limitaciones, podemos descubrir que es en ellas donde Dios se manifiesta con mayor claridad. La debilidad, lejos de limitarnos, nos hace más disponibles para su gracia y más abiertos a su voluntad. Al comprender que nuestras debilidades son el vehículo por el cual Dios trabaja poderosamente en nuestras vidas, la siguiente pregunta que surge es, ¿cómo debemos vivir a la luz de esta verdad? La respuesta se encuentra en la vida cotidiana, en cómo enfrentamos los desafíos, en cómo respondemos a las pruebas y en cómo nos acercamos a Dios en esos momentos de debilidad. Vivir en la plenitud de la gracia de Dios significa aceptar nuestras limitaciones y permitir que Él sea nuestra fortaleza, nuestra guía y nuestra esperanza. El apóstol Pablo, después de haber aprendido que la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad, vivió de acuerdo con esta verdad. Pani, en 2 Corintios 12:10, nos muestra cómo podemos vivir en la plenitud de la gracia. Por lo cual, me gozo en las debilidades, en los ultrajes, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no solo aceptó sus debilidades, sino que se regocijó en ellas porque sabía que en esos momentos de debilidad, el poder de Dios se manifestaba de manera poderosa. Cuando aceptamos nuestras debilidades y confiamos en la gracia de Dios, nos liberamos de la presión de tener que ser perfectos o autosuficientes. Ya no tenemos que luchar por lograr nuestras propias victorias, sino que podemos descansar en el poder divino que nos capacita. La vida cristiana no se trata de mostrar nuestra fuerza, sino de permitir que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. El apóstol Pablo también nos recuerda en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta afirmación no es una declaración de autosuficiencia, sino de dependencia total de Cristo, quien es nuestra fortaleza en todo momento. A lo largo de las Escrituras,
vemos que Dios elige a personas que no son perfectas, sino que están dispuestas a depender completamente de Él. Moisés, un hombre que dudaba de sus habilidades, fue llamado por Dios para liberar a Israel de la esclavitud. David, un joven pastor, fue elegido para ser el rey de Israel, a pesar de no cumplir con las expectativas humanas de lo que un líder debía ser. Estas historias nos enseñan que Dios no necesita que seamos fuertes por nuestra cuenta. Lo que Él busca es corazones dispuestos a rendirse a su voluntad y a permitir que Él trabaje en nosotros. Cada debilidad, cada lucha y cada momento de sufrimiento que experimentamos es una oportunidad para que Dios se manifieste más claramente en nuestra vida. En lugar de ver nuestras debilidades como un obstáculo, podemos verlas como el medio a través del cual Dios puede mostrar su poder. La gracia de Dios nos capacita para vivir de manera victoriosa, no porque seamos fuertes, sino porque Él es fuerte en nosotros. Cada vez que superamos un desafío, es un testimonio de su poder obrando en nosotros. Finalmente, vivir en la plenitud de la gracia de Dios significa ser una luz para los demás. Cuando otros ven cómo dependemos de Dios en medio de nuestras debilidades, se dan cuenta de que la gracia de Dios es suficiente para todos. Nuestras luchas no solo son una oportunidad para experimentar la gracia de Dios, sino también para compartir esa gracia con otros. A través de nuestras debilidades, podemos ser instrumentos de sanación, consuelo y esperanza para aquellos que están luchando con sus propias dificultades. Al final de todo, nuestras debilidades no son algo de lo que avergonzarnos. Son el lugar donde la gloria de Dios puede brillar más brillantemente. Vivir en la plenitud de la gracia de Dios significa reconocer que nuestras limitaciones no nos definen, sino que nos preparan para hacer grandes cosas en su nombre. Al aceptar nuestras debilidades, nos abrimos a una vida llena de poder divino, un poder que transforma no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean.